mencionar un tema, y es que mucho de lo que yo voy a contar hoy, o al menos de lo que depende estrictamente de mi investigación, es directamente deudor de esta imagen, ¿no? De esto que tienen aquí. Bueno, perdón. De esto que ven en pantalla, que es una fotografía que tiene pues algo más de 20 años, que es una dependencia del Museo Histórico Municipal de San Fernando, aquí en la Bahía de Cádiz, y en la que se ve a otro de los ponentes que vamos a disfrutar hoy. Yo quería empezar agradeciendo a Joan Ramón Torres, al doctor Joan Ramón Torres, bueno, su magisterio, en el sentido de que yo me considero en cierta manera discípulo suyo, y creo que mucha de mi investigación y de lo bueno o malo que haya podido aportar, digamos, al estudio, sobre todo en lo que se refiere estrictamente a la producción cerámica, a la tipología y a todo lo que es el estudio ceramológico, pues se lo debo al contacto que tuvimos precisamente a partir de estos momentos, ¿no? que están ahí representados en esta imagen. Y para mí es muy querido. Creo que es importante, aunque ahora mismo al inicio de la charla quizás a alguno pueda parecerle una frivolidad, creo que es importante decir estas cosas porque luego nos convertimos en historiografía y muchos de estos detalles pasan desapercibidos, y no somos capaces de leer un poco por dónde han venido las cosas. En este caso, la actividad de Joan Ramón en Cádiz se inició en el 2000 gracias a una feliz idea de los organizadores de los 16 encuentros de historia y arqueología, que precisamente iban sobre estos mismos temas, ¿no? Sobre la industria alfarera y conservera. Y bueno, tuvieron la feliz idea de invitarlo. A raíz de eso, pues se decidió montar un proyecto de estudio de unos talleres alfareros en los de Camposoto, que se habían excavado poco tiempo antes y que, bueno, estaban ahí un poco huérfanos. Y bueno, yo andaba por allí, andaba todavía antes de terminar la carrera, pues buscando un poco rumbo y buscando también pues refinar la formación, y tuve la suerte de no solo de asistir a los encuentros y de conocerlo, ya hacía mucho que manejaba su libro, sino que además de integrarme en el equipo poco a poco, de participar, de compartir muchísimas tardes y mañanas pues procesando cerámica, escuchando muchas cosas en modo esponja y de aprender muchísimo, muchísimo, que ha marcado pues tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico mucho de lo que he hecho después. Ese titular pues que tienen ahí, pues, digamos, refleja un poco algunas de esas cosas que yo le he escuchado decir, que he hablado con él muchas veces durante el estudio de Camposoto y después, y que a mí personalmente me han marcado la forma de ver no solo la cerámica, sino la arqueología en general. Así que bueno, espero que él me perdone el que lo haya puesto en este compromiso, pero creo que es bueno, habiendo tantos alumnos delante, que bueno, decir que hay que formarse con los mejores, ¿no? Y yo he tenido la suerte de hacerlo de esa manera. Bueno, retomando el discurso principal, ya digo que me perdonarán este excursus. Bueno, digamos que evidentemente el estudio de la cerámica de la Bahía de Cádiz en el primer milenio antes de Cristo, pues no se puede desligar del estudio, del examen del arqueológico histórico de la propia ciudad, ¿no? Esta yo la divido, como ven ahí, en cuatro fases. De grosso modo, no es el objeto de estudio hoy, no es el estudio de esta charla, pero creo que es interesante, sobre todo para aquellos que estén menos familiarizados, el tenerlo en mente.
sobre todo porque estos 4 periodos los vamos a ver luego, que se corresponden con, digamos, 4 grandes momentos del estudio de la producción, la comercialización y la sistematización a nivel arqueológico de la cerámica protohistórica de la bahía. Yo he puesto unos títulos, bueno, digamos, un poco personales. En la primera fase, pues englobaría desde los primeros reconocimientos, sobre todo de carácter filológico, del pasado más remoto de la ciudad, de la fundación, de los orígenes fenicios, desde historiadores como Ambrosio de Morales, Pedro de Medina y otros, Agustín de Orozco, Suárez de Salazar, hasta el hallazgo del sarcófago masculino en 1887, que confirmaba en cierta manera, ¿no?, ese pasado fenicio. Luego, una etapa no menos larga, casi un siglo, de largas sospechas en muchos sentidos. Ya sabía que los fenicios estaban ahí, pero no se sabía muy bien dónde estaban, ni dónde estaba la ciudad, ni si la ciudad era tan antigua como se decía en los textos. Y bueno, otros muchísimos detalles que entre la tradición filológica y una arqueología, pues que, digamos, a cuentagotas en algunas fases y sobre todo con unas limitaciones de método importantes, pues fue, digamos, llenando de contenido, ¿no?, esas sospechas poco a poco a lo largo del final del XIX y gran parte del siglo XX. A partir de la llamada transición de los principios del final de los 70, principios de los 80, hasta prácticamente inicios del siglo XXI, viene la fase que yo he llamado de la negación, a pesar del hallazgo del segundo sarcófago y de otra serie de hallazgos, pues sobre todo una fase marcada por la extensión de la actividad arqueológica a otras áreas de la bahía, digamos, una mayor complejidad desde el punto de vista conceptual, con ese inicio de las investigaciones en Doña Blanca, por ejemplo, con esas excavaciones en la zona del puerto de Santa María y otros hallazgos que venían a discutir el discurso unitario que había habido hasta entonces. Había habido un cuestionamiento sobre si Gadir estaba bajo el actual casco urbano de Cádiz y un panorama, digamos, mucho más diverso, mucho más rico desde el punto de vista tanto conceptual como arqueológico. Desde inicios de siglo hasta ahora, pues lo que encontramos es un panorama todavía más diverso, más cambiante, no solo porque, bueno, se haya discutido ese paradigma trimilenario de la identificación en Gadir-Cádiz, sino porque pues en las últimas 2 décadas la verdad es que no han parado de suceder hallazgos de gran calado, que han cambiado pues radicalmente la visión que teníamos de la bahía protohistórica, tanto a nivel de hábitats como de necrópolis, como de instalaciones artesanales, como veremos, y de otra serie de elementos constitutivos de ese paisaje antiguo. Durante estas últimas etapas, pues los problemas, digamos, de método, los problemas ligados a la investigación son bastante parecidos, bastante recurrentes. Luego hablaremos de algunos de ellos con respecto a la cerámica y a la producción cerámica. Y bueno, digamos que en esa fase estamos de reinvención continua de cómo entendemos la bahía en época protohistórica. Bueno, grosso modo, y digo grosso modo porque bueno, estamos hablando de que ese panorama se mueve constantemente, como algunos topónimos de la antigüedad, pues lo que sabemos hoy en día de la bahía arcaica sería algo así, ¿no?, con un paisaje desde el punto de vista geomorfológico pues un poco diferente, con una desembocadura del Guadalete más abierta, con una desembocadura del Iro también más abierta, digamos un desarrollo todavía menor de las áreas mareales
la existencia ya de varios núcleos de hábitat, ¿no?, que han conformado ese discurso del Gadir polinuclear, ¿no?, que es un poco el que marca el estado de la cuestión actual, y la presencia en el entorno no suficientemente definida y aclarada, pues de un poblamiento, entre comillas, indígena, de tradición del bronce final, que se asentaría en poblados de segundo rango. Todo esto, digamos, en un contexto en el que, bueno, digamos que conocemos todavía poco, tanto en el ámbito insular como en el continental, demasiado poco quizás, de ese poblamiento de tradición del bronce y cómo evolucionan y cómo interaccionan con esos grandes hábitats fenicios de influencia fenicia. Bueno, en cuanto al ámbito insular, he tomado prestado este plano de mi colega Macarena Lara, de su libro reciente. Bueno, se puede ver los aspectos esenciales, el ámbito de la isla norte de Eritrea, al norte de ese canal, que se ha relacionado con el hábitat inicial, con el culto, ¿no?, con Astarte y demás, con la presencia de instalaciones artesanales incluso, con también alguna huella de enterramientos de primera época fenicia, y también en la orilla sur del canal, pues la presencia de evidencias de asentamientos en la parte más cercana a ese canal y una necrópolis, entre comillas, o una serie de agrupaciones de tumbas aisladas o en pequeños sets que, bueno, marcarían, digamos, la fisonomía de ese asentamiento de época arcaica, que todavía está, desde luego, muy lejos del nivel de entendimiento que nos gustaría. Alrededor de eso, pues en función de diversos hallazgos arqueológicos y sobre todo de testimonios literarios más tardíos, pues dudas también sobre el carácter sacro de determinados puntos, sobre todo del extremo occidental, ¿no?, de estas islas. En cuanto a la bahía púnica y tardopúnica, pues un panorama geomorfológicamente parecido, también polinuclear en cuanto a los grandes hábitats amurallados, con esos testimonios en las dos cabeceras de los ríos que desembocan en la bahía y también en la zona norte insular, y con un panorama mucho más diverso en cuanto, mucho más homogéneo en cuanto al poblamiento rural que orbita en torno a esos grandes hábitats, y una apropiación muy evidente del territorio insular con fines sobre todo industrial, de carácter artesanal, con un asentamiento que, bueno, como muchos de ustedes sabrán, pues se vincula en esta época sobre todo a la explotación de las salazones y al comercio. En cuanto al asentamiento, digamos, insular, pues esa problemática que está ahí sobre si en el curso del siglo VI, pues se produce un traslado desde la zona de Cómico, Ancha, Cánovas hacia el Castillo, hasta el barrio del Pópulo y este entorno que ven ahí señalado en rojo, que sería, digamos, el asiento definitivo de la ciudad púnica, tardopúnica y romana. Y la isla de Ericeia, al norte del canal, pues quedaría relegada a usos secundarios de tipo artesanal, quizá funerario, quizá de culto, muy mal conocido. La necrópolis principal pues se situaría, igual que hemos visto en la época arcaica, al sur del asentamiento de hábitat, ¿no?, al sur del hábitat principal. Las mismas faltas de certeza tenemos con respecto a los principales santuarios de este entorno suburbano, ¿no?, esa zona occidental de la ciudad y del propio entorno del recinto de hábitat.
se conocen muchos hallazgos en el entorno subacuático de la Caleta, mucha especulación sobre la situación de esos templos de Baal, el Cronion, ¿no? El templo de Astarte o Venus, ¿no? En las zonas de la punta del Nao. Bueno, digamos que los hallazgos que manejamos hasta ahora desafortunadamente pues no son concluyentes al respecto ni de la ubicación, ni de la cronología, ni de la funcionalidad de estas áreas, ¿no? La misma falta de certeza, pues desafortunadamente tenemos en el otro extremo de la isla, ¿no? Donde bueno, se presupone la presencia del santuario de Melkar, ¿no? Que no terminamos de ubicar y que por tanto no terminamos de poder investigar y poder caracterizar. Ese sería el contrapeso extraurbano de la ciudad en cualquier caso, en un extremo pues con un claro marcado carácter marítimo y demás que se vincularía, y es importante resaltarlo, tanto desde el punto de vista geográfico como probablemente económico, con esas explotaciones del territorio insular vinculadas a la producción cerámica y pesquero conservera. Bueno, entrando en materia, entrando digamos más en profundidad en el estudio de la cerámica, ya decía antes que esas fases de investigación del pasado fenicio púnico de la ciudad de Cádiz, de la bahía, pues se corresponden, o a mi modo de ver, se pueden corresponder con diversas fases, diversos pasos concatenados en la investigación de las cerámicas protostóricas de la bahía. Bueno, si la fase de investigación general, ¿no? Decíamos antes que era de la tradición de carácter filológico y anticuarista, en relación al estudio de la cerámica yo creo que se puede hablar de práctica invisibilidad de estos estudios, ¿no? Se trata de elementos de cultura material que bueno, no llaman la atención en absoluto de los investigadores de toda esta etapa, ¿no? hasta el hallazgo del sarcófago a finales del siglo XIX y por tanto pues son prácticamente invisibles. No hay ningún ensayo de sistematización, ni siquiera en la mayor parte de casos hay ni mera descripción. Valga como ejemplo pues estos dibujos que traigo aquí, que corresponden a la obra de Suárez de Salazar de principios del siglo XVII y que son, digamos, las únicas ilustraciones que hay de esta época correspondientes a la cerámica que el autor identifica como las típicas provenientes de los enterramientos de época antigua que por diversas obras y demás pues se van descubriendo en la ciudad. A partir del sarcófago masculino y durante gran parte del siglo XX, pues yo he dicho, lo he titulado Los destellos. Destellos porque no hay en ningún momento una investigación sistemática, ni mucho menos. Sigue habiendo unas limitaciones de método, no solo en el campo, sino también a la hora de documentar y de publicar los elementos materiales que impiden, ¿no? Digamos que haya significativos avances. Simplemente como ejemplo ilustrativo de esto, pues cómo publican en la cerámica Pelayo Quintero, ¿no? El famoso excavador de la necrópolis en el primer tercio del siglo XX, o la doctora Jiménez Cisneros en su tesis doctoral de los años 50, ¿no? Publicada en el año 71. ¿no? Pues, digamos que está bastante lejos de lo que nosotros evidentemente hoy demandamos, y estas limitaciones no solo en cuanto al análisis que hacen los propios autores, que es lógica y normal por, digamos, el escaso conocimiento general en la época, sino también la documentación gráfica que legan, que como ven pues da para lo que da, pues digamos que limita muchísimo la capacidad que tenemos nosotros hoy de reelaborar a partir de ella. Evidentemente la atención estaba en otro tipo de hallazgos. En la necrópolis, en un momento de expansión urbana, en Cádiz, en la necrópolis
evidentemente el tipo de hallazgos que llaman más la atención pues son la joyería y otra serie de elementos pues que en ese momento se consideran de más enjundia histórica. A partir de los años 80, yo he llamado a esta etapa de sorpresas inesperadas porque bueno, se suceden, como decíamos antes, una serie de hallazgos, entre los cuales está el castillo de Blanca, que se conocía pero que se redescubre en este momento, o como veremos, pues el hallazgo de esos talleres en la zona de San Fernando que llevan a la discusión del paradigma histórico y que por fin vienen acompañadas de una atención en general mucho más detallada hacia la cultura material y en particular hacia la cerámica. Aparecen por fin los alfares, primero tímidamente y luego con más fuerza, tanto físicamente, aparecer literalmente de la tierra, como luego a nivel de publicaciones, con lo cual, digamos, todo esto en relación también a la publicación pues, de las investigaciones de Doña Blanca, de la necrópolis y demás, pues va a ir creando una masa crítica de estudios sobre la cerámica importante. Bueno, luego lo veremos. Evidentemente es una etapa marcada por la dicotomía, ¿no? Por ese debate Cádiz-Doña Blanca, en el que, bueno, como ven ahí abajo a la izquierda, pues irrumpe de una manera sorpresiva, ¿no? Y por eso titulaba así el apartado los alfares, ¿no? Creando una, entre comillas, tercera vía de análisis. Esta tercera vía que luego a lo largo de esta etapa pues se ha ido desarrollando, sobre todo de la mano de excavaciones de urgencia, y que bueno, ha ido conviviendo en paralelo al desarrollo de investigaciones emanadas, por ejemplo, del ámbito de la necrópolis de Doña Blanca, como la tesis doctoral de la profesora Nivo de Villadari sobre la cerámica de tipo cuas. Bueno, la última fase, las últimas 2 décadas, yo las he llamado la tortuga y la liebre, en el sentido de que bueno, los prometedores avances que se habían sumado en los 80 y 90, pues no han dado quizás los resultados que uno cabría esperar, ¿no? Digamos, después de una época pues, de verdadero auge en ese momento, de esas primeras sistematizaciones y de un panorama verdaderamente prometedor, pues luego la atención es verdad que en muchos casos ha ido disminuyendo y se ha ido diversificando y bueno, ha ido colocándose en otros aspectos del asentamiento, otros aspectos de la arqueología de la bahía y bueno, eso ha provocado que hoy en día pues diversos puntos vayan a una velocidad mientras que otros van a otra velocidad en lo que se refiere al estudio de la cerámica, al estudio de los contextos cerámicos y al desarrollo y aplicación de nuevas metodologías, ¿no? A la hora de renovar las metodologías. Con lo cual, bueno, si esto lo trasladamos también al terreno de las publicaciones, pues lo que vemos hoy en día es una asimetría muy evidente, ¿no? Hablaremos luego de ello, ¿no? Pero en ese sentido la irrupción de las alfarerías, ¿no? Y de otros asentamientos de carácter artesanal pues todavía ha acentuado más estas asimetrías en cuanto a los resultados y a la publicación de dichos resultados. Bueno, y ven algunos ejemplos de ello, ahora hablaremos con más profundidad. Bueno, estas 2 últimas etapas marcarían, como ponía en el título de la ponencia, pues, de dónde venimos, esa pregunta que os planteaba al inicio de dónde venimos, serían, digamos, las décadas decisivas, ¿no? Que han sentado las bases de lo que seremos, ¿no? Y permiten estas 2 fases o el examen de estas 2 fases preguntarnos a dónde vamos, es decir, qué estamos haciendo ahora y qué queremos hacer en el futuro inmediato o a largo plazo para estudiar la cerámica protohistórica de la Bahía de Cádiz.
Bueno, en estas dos fases nos vamos a centrar inicialmente antes de hacernos esa pregunta final de a dónde van, ¿no? De abordar esas cuestiones, digamos, que están en curso o planeadas para el futuro próximo. Bueno, ¿de dónde venimos? Bueno, si me permiten un poco la frivolidad, esto representaría ese panorama anterior a principios de los 80, no es que se haya estropeado el ordenador. Esto sería un poco grosso modo lo que representan las décadas de los 80 y 90, es decir, un inicio prometedor, como decíamos, una luz que se va haciendo cada vez más potente y a partir de aquí pues, una multiplicidad de luces, una multiplicidad de voces, ¿no? De yacimientos, de enfoques metodológicos que con diversa, digamos, intensidad, con diversa cronología en cuanto a su duración, con diversa proyección, pues han ido aportando matices desde diversos enfoques metodológicos pues, al estudio de la cerámica prohistórica en la bahía. Bueno, para hacer un repaso un poco más exhaustivo a esto que decíamos del dónde venimos, pues es importante el situarnos un poco en el tiempo, en el espacio y sobre todo en el contexto en el que se inician estas investigaciones, ¿no? Ya decíamos que hasta los 80 prácticamente era algo que solo servía para ilustrar a modo de bodegón las monografías o las memorias de excavación. Esto no solo pasaba, lógicamente, en la bahía de Cádiz, esto era un mal generalizado en todo el suroeste de la península ibérica y, por tanto, hay que situar el inicio de las investigaciones sobre las cerámicas gaditanas en este contexto general de desperezarse, ¿no? De los estudios cerámicos a nivel regional. En ese momento se están empezando a montar, digamos, las grandes secuencias, no solo estratigráficas, ¿no? Como esta que pongo de ejemplo del Cerro Macareno, en la zona sevillana, sino que a partir de ellas, investigadores como don Manuel Pellicer van empezando a montar las secuencias cerámicas, ¿no? Es decir, a intentar entender cómo había evolucionado la producción y el consumo de cerámicas, de ánforas y de otras muchas clases cerámicas a lo largo del primer milenio antes de la era. En ese contexto hay que entender esa ausencia de estudios previos prácticamente y de, por supuesto, una sistematización. Es un momento en el que no hay un armazón, no hay un andamio tipológico, cronológico que permita utilizar la cerámica, como decía antes el profesor Abad, para datar, para entender las estratigrafías, para entender desde el punto de vista histórico los hallazgos arqueológicos, ¿no? Y digamos que eso justifica el que los inicios de los estudios pues vayan un poco orientados a resolver ese problema fundamental, ¿no? Por tanto, bueno, los primeros acercamientos, tanto desde el continente, sobre todo desde el inicio de las excavaciones y de la investigación en el Castillo de Doña Blanca, como desde las investigaciones realizadas en el ámbito insular, pues van a ir dirigidas a intentar sistematizar en lo posible los contextos cerámicos, introduciendo ese matiz que ahora nos parece una obviedad, pero que no lo era entonces, que es la estratigrafía. Evidentemente esto se va a introducir de manera asimétrica, no va a ser una cosa generalizada, inmediata en todos los lugares, pero digamos que va a ir calando poco a poco ese ordenar la cerámica en función de la noción de contexto poco a poco. Bueno, de los estudios en Doña Blanca, yo creo que bueno, a la mayoría
les debe de sonar. La labor del profesor Ruiz Mata y su equipo en este sentido ha sido ímproba a lo largo de estas décadas, centrándose sobre todo en dos grandes periodos, dos grandes fases del propio yacimiento de Doña Blanca, pero también de la necrópolis de las cumbres, también del asentamiento en alto de las cumbres, pues sobre todo atendiendo a dos grandes fases, ¿no? Al periodo arcaico, que tanta controversia histórica ha generado, y también a las fases, digamos, terminales de estos yacimientos, sobre todo al siglo III, y a la definición de esos horizontes materiales ligados a los momentos finales de el castillo de Doña Blanca y de sus apéndices, muy ligados al desarrollo de la Segunda Guerra Púnica. Se han estudiado, ya digo, por parte del profesor Ruiz Mata y de su equipo, pues muchos contextos, aunque desafortunadamente no se ha publicado tanto como a muchos de nosotros, ávidos de dibujos y de datos, pues nos gustaría. En el ámbito insular, pues cabe sobre todo agradecer la labor a Ángel Muñoz Vicente, ¿no? Que desde mediados de los 80 ha estado, bueno, digamos, en la punta de lanza de la investigación no solo en el ámbito de la necrópolis, y no solo en el ámbito de la ciudad de Cádiz, sino en general de la bahía, con un interés particular sobre la antigua industria pesquero-conservera, pero también, ¿no?, sobre la cerámica y la producción cerámica en general en la bahía protohistórica. A él se deben, pues, no solo muchísimas excavaciones emblemáticas en el casco urbano de Cádiz y publicaciones pioneras, ¿no?, muchísimas en el en el Anuario Arqueológico de Andalucía, sino también, pues, muchas investigaciones de alto nivel, pues referidas, por ejemplo, a los materiales de origen subacuático de la Caleta, la sistematización de las primeras tumbas arcaicas y de sus materiales, pues en los años 90, y las primeras sistematizaciones de materiales encontrados en estas excavaciones de la bahía, ya digo que no solo de Cádiz, sino también, por ejemplo, de las redes, de la factoría de las redes en Puerto Santa María, y de, como veremos, también de Torre Alta en San Fernando, del alfaz de Torre Alta, pues la sistematización de muchas formas, por ejemplo, de las ánforas, o por ejemplo también, como ven ahí en imagen, de los ungüentarios encontrados en la necrópolis. Bueno. Este panorama, que decíamos antes que se insertaba en la discusión del paradigma trimilenario insular, esa disputa por la ubicación de Gadir entre Doña Blanca y la ciudad de Cádiz, pues en ese contexto hay que insertar este ascenso, esta promoción de los estudios cerámicos, este progreso evidente de los estudios cerámicos protohistóricos en la bahía, introduciendo, bueno, dentro de esos estudios cerámicos el debate sobre qué es lo gadirita, qué es lo que realmente podemos identificar como productos cerámicos verdaderamente asociables a la ciudad de Gadir, y cuáles, pues, digamos, son sospechosos de haber sido fabricados en otros de estos apéndices de los que, bueno, digamos, no hay certeza o de que se trate del propiamente dicho de la ciudad de Gadir. Todo esto, ya digo, que se inscribe dentro de un debate que creció a lo largo de los 90, sobre todo, alcanzando su culmen con ese famoso artículo, ¿no?, del profesor Ruiz Mata, y que, bueno,
no deja de ser un debate conceptual y también, por supuesto, tecnológico y tipológico que está plenamente vigente hoy en día. Es una pregunta que nos seguimos haciendo muchas veces, ¿qué es lo genuinamente galerita? ¿Qué es lo genuinamente local? Bueno, ya decía antes que el hallazgo y la excavación entre finales del año 87 y el 88 de Torre Alta pues iba a cambiar un poco este panorama dual, iba a introducir una tercera vía totalmente inesperada, además introduciendo un elemento que era aún más inesperado, que era una respuesta a esa pregunta de qué era lo galerita. Un alfar situado en el ámbito insular y que además producía, según las investigaciones de Ángel Muñoz y Gregorio de Frutos, pues una serie de ánforas que ya se habían reconocido como tales, además asociadas a una serie de sellos y demás, unas iconografías que de nuevo hacían alusión a la industria pesquero-conservera, es decir, introducía de lleno pues una serie de elementos que, como siempre pasa en historia, en arqueología, pues respondían una serie de preguntas y habrían muchísimas más y de más calado aún. Bueno, todo esto ha ido a más en las siguientes décadas. En cuanto se refiere a la caracterización de contextos cerámicos y sobre todo a la identificación y excavación de asentamientos de carácter artesanal, tanto alfares como, por ejemplo, las llamadas factorías de salazones, ¿no? Centros de producción conserveros. Hay que tener en cuenta que todo esto se ha producido, este progreso de la caracterización de los centros de producción cerámica y de algunos de los centros artesanales ligados a ellos, en el ámbito de una investigación que no ha estado dirigida por proyectos sistemáticos, sino que ha progresado a golpe de burbuja inmobiliaria. Yo les pongo ahí en imagen, sobre todo ejemplos centrados en el caso de San Fernando, en el caso de los alfares insulares. Bueno, es claramente observable cómo entre esas dos burbujas que tienen ahí rodeadas en rojo, pues no hay prácticamente hallazgos nuevos, no hay construcción, y es en las etapas en las que la ciudad, bueno, en general España y en particular la ciudad, pues se ven envueltas dentro de esa espiral, ¿no?, de crecimiento urbanístico, cuando realmente se acometen la mayor parte de investigaciones de calado, el hallazgo de nuevos asentamientos y, digamos, excavaciones amplias, ¿no?, en el sentido físico de ello. Hemos tenido suerte las dos veces, dado que la primera burbuja pues prácticamente terminó con un PGO que ya incorporaba protección para los yacimientos arqueológicos del término. Hasta entonces estaba prácticamente todo sin protección. Y en la segunda burbuja pues se tuvo la sabia idea de redactar la Carta Arqueológica en el año 2001, aunque finalizaba el documento y publicado en el 2003, y, digamos, ordenar un poco el panorama desde el punto de vista de la gestión y la protección para que todo eso haya redundado en lo que hoy sabemos. Probablemente sin estos instrumentos, pues hoy en día sabríamos mucho menos sobre los alfares, sobre los centros de producción de la cerámica protohistórica. No es el sistema ideal, evidentemente, es el sistema que más abunda, no solo en Cádiz, sino en muchos otros sitios de la península. Hemos tenido suerte también de que en la bahía había una red de museos potente, que también, sobre todo de museos municipales, que también ha velado por este tipo de patrimonio, lo ha mimado, lo ha protegido y ha procurado su investigación. Y digamos que bueno, el panorama que hoy tenemos es en buena medida producto de todo esto, ¿no? Bueno, precisamente producto de esto es lo que les decía al inicio, ¿no?, ese proyecto en el que bueno, Joan Ramón Torres dirige la investigación de Camposoto,
Camposoto que permite ejemplificar bien las dificultades, ¿no?, que hemos tenido hasta recorrer el camino, ¿no?, que estamos hoy, ¿no? Y de que luego hablaremos a nivel de investigación. Camposoto es una más de esas excavaciones de urgencia que se hacen a finales de los 90, en este caso con la mala suerte de que, bueno, pues era una excavación de enorme envergadura, con muchas estructuras, con mucha complejidad desde el punto de vista histórico, estratigráfico, desde el punto de vista de la conservación, desde el punto de vista de cómo ligar esos hallazgos con el crecimiento urbanístico que los habían motivado y, bueno, digamos que tuvo la mala suerte de que no dio con un equipo particularmente interesado ni en estos temas ni en darle proyección mucho más allá de solventar el trámite de la excavación. En ese contexto, precisamente fue en el que se conformó el equipo que luego, bueno, pues consiguió hacer el salvamento. Primero se hizo el salvamento físico en la excavación y luego se hizo un salvamento científico hasta dar lugar a la publicación. La publicación que no solo es un hito desde mi punto de vista personal, como les decía al inicio, sino que es un hito, yo creo, importante a la hora de estudiar este tipo de instalaciones. Bueno, digamos que marca una pauta metodológica importante y sobre todo llenaba un vacío en ese momento tremendo que había, que era el siglo V. El siglo V, que en la bahía era prácticamente desconocido a nivel material, o estaba muy mal caracterizado, y que a partir de Camposoto, a partir del estudio de Camposoto, pues no solo cuenta con un referente muy importante que luego ha servido además para contextualizar y caracterizar otros talleres, sino que además, bueno, digamos, ha marcado una pauta de cómo meterle mano a este tipo de contextos y de instalaciones. En ese sentido, en las investigaciones que se iniciaron en el 2000 sobre Camposoto, pues en mi caso personal, pero sé que también en otros casos, pues marcaron la pauta a seguir y yo la seguí, tuve la suerte de poder seguirla en el caso de Torre Alta, cogiendo el testigo de esas excavaciones que había hecho Ángel Muñoz en los años 80, y no solo terminar de excavar el yacimiento, sino, digamos, terminar de definir la fisonomía completa del taller, sino reestudiar un poco todo, poner en orden la documentación y además dar lugar al proyecto de musealización in situ de la mayor parte de estructuras, no todas desafortunadamente, que además incluyeron una parte de las estructuras rescatadas en Camposoto, dando lugar, digamos, a una primera referencia pues, de la alfarería fenicio-púnica, que es una especificidad de la arqueología local de San Fernando y, bueno, digamos, poniendo las bases de una visión distinta de lo que se tenía de la arqueología también de la ciudad y del pasado remoto de la ciudad. En cualquier caso, bueno, fue un proyecto inacabado. El proyecto de musealización se inauguró en el 2003 con la suerte que suelen tener este tipo de instalaciones. Ya se sabe que cuando se inaugura, se cortan cintas y se hacen fotos, pues luego vienen casi siempre inexorablemente una etapa de declive, que es en la que estamos aún hoy. Yo no pierdo la esperanza de que esto se revitalice y se vuelva, digamos, a poner verdaderamente en valor. Pero bueno, al menos en la parte científica sí que hemos podido culminar la publicación no solo de los resultados de esas excavaciones de entre los años 2001 y 2003, sino también de todo el reestudio de las excavaciones y vigilancias arqueológicas que se habían hecho en el entorno, poniendo al yacimiento un poco como referencia, sobre todo de la etapa tardopúnica, que es la que
mejores estructuras y mejores contextos se conservaban, siguiendo la estela de esa estructura de Camposoto para el siglo V. Otros yacimientos, y creo que es importante también señalarlo, pues nos sirven para ejemplificar el recorrido complejo, ¿no?, que se ha seguido a lo largo de las 2 últimas décadas con este tipo de hallazgos de alfarería. Un recorrido complejo que en algunos casos, o en muchos casos, podemos también pues, perfectamente aplicar a la necrópolis, a los asentamientos pesquero-conserveros y otras muchas áreas de la bahía protohistórica. Me refiero al caso de la zona de Villamarusca, Janet, que fue inicialmente identificada como un alfar púnico, tardopúnico, en los años 2002-2003, de la mano de una intervención arqueológica preventiva, ¿no?, con una obra pública que se publicó, ¿no?, el cual, bueno, no solo se publicó ese libro que tienen ahí, sino que luego se han publicado otra serie de trabajos y sobre la que, bueno, yo tuve la suerte de poder trabajar en los materiales para mi tesis doctoral. Una zona que ha sido objeto posteriormente de excavaciones preventivas en los años 2014-2015. En la primera intervención, pues tuvimos la fortuna de intervenir en los testares y en la zona de necrópolis, y en estas intervenciones más recientes pues se han sacado, parece que alrededor de una decena de estructuras de diferentes épocas, ¿no? Como ven aquí en imagen, pues algunas muy similares a las de Torre Alta, otras metodologías similares a las de Camposoto, de conservación, y otra serie de estructuras anejas en un estado de conservación bastante razonable. Ya diría que zona de llamamos permite caracterizar, pues que seguimos en esa misma fase de investigación a través de burbuja. En este caso, bueno, no sé si de burbuja, pero al menos no se da de interés urbanístico. Cada vez que todo se haya hecho en relación a un proyecto de construcción de un nuevo centro comercial, como ven en la imagen de arriba a la derecha, pues se insertará en pleno parque natural, en medio de la misma y salina de la ciudad. Bueno, digo entonces explicar un poco la cosa y la deriva a la que tenemos en la que hemos en los últimos años en relación al de los centros de producción cerámica, pues desafortunadamente esta excavación no se ha aplicado una línea que yo sepa, no se ha podido llenar el estudio, y además por mucho que hemos batallado, y quizás sea lo más preocupante, hemos batallado algunos, pues no hemos conseguido que a pesar de la estructura que se ha sacado, pues se pensara en conservarla in situ, en hacer ningún tipo de conservación parecida de alta y en encontrar una red de yacimientos que son verdaderamente lo característico de la arqueología de la ciudad. Es decir, un momento un poco complejo el que vivimos ahora en relación a estas instalaciones. Bueno, muy rápidamente, tomando en cuenta este marco general que hemos visto hasta ahora, un estado de la cuestión sobre qué sabemos sobre los centros de producción y sobre las propias cerámicas, ¿no?, para terminar, digamos, de redondear esta visión de dónde venimos, ¿no? Pues, de dónde venimos ahora mismo en cuanto a la geografía de la producción, pues hay que decir que esa gran cantidad de intervenciones arqueológicas de urgencia ha permitido caracterizar un mapa, dar lugar a un mapa como el que tienen ahí, pues relativamente denso de instalaciones de carácter artesanal, de centros de producción cerámica, algunos conocidos muy bien, pues como estos que hemos visto, ¿no?, con muchos hornos, con muchos testares y con amplias excavaciones,
otros conocidos de una manera un poco más modesta o colateral, pero digamos una red bueno, que sí que permite en su conjunto entrever que al menos para la época púnica y tardopúnica existió una producción cerámica potentísima en el ámbito insular, en el territorio ligado a la ciudad de Cádiz. Para la etapa arcaica, pues muchas dudas todavía, no hay localización clara de alfares arcaicos, al menos en cuanto se refiere a hornos. Están estos indicios publicados por los colegas que han trabajado en el teatro cómico, que identifican como la ubicación de un posible torno, una propuesta desde luego muy sugerente, quizá indicando pues, la posibilidad de que no hayamos encontrado esos alfares en el ámbito rural porque hubieran estado inicialmente ubicados en el ámbito interno de los hábitats, tanto en el ámbito insular como en el continental. Bueno, se trata desde luego de cuestiones que están ahí abiertas y que habrá que explorar en los próximos años. Lo que también ha aportado esta enorme cantidad de excavaciones, algunas ya digo de gran tamaño, en los alfares es mucha información sobre la tipología de los hornos, sobre las metodologías de construcción de estos hornos, los cambios en la tipología y en las técnicas constructivas a través del tiempo y en general a la hora de definir la fisonomía característica de los talleres. Ahí tienen ejemplos del caso de Camposoto, esa típica agrupación de 2-3 hornos que se disponen en torno a una fosa semisubterránea, normalmente hornos de diferentes tamaños que probablemente estarían ligados a funcionalidades distintas, con una arquitectura en tierra pues, muy modesta pero muy sólida, muy contundente, muy bien ejecutada, que bueno, ha permitido incluso, como ven ahí en imagen, pues que algunos de ellos conserven todavía la parrilla y parte del laboratorio. Centrándonos ya en las cerámicas y haciendo un recorrido diacrónico de donde venimos, pues hay que decir que uno de los grandes talones de Aquiles actuales son precisamente las cerámicas arcaicas. A pesar de la información publicada del castillo de Doña Blanca, de otros asentamientos alrededor de la bahía o de la propia ciudad de Cádiz, pues digamos que en general es poco lo que sabemos sobre los tipos característicos, sobre todo desde una visión de contexto, y en esto hay que hacer salvedad pues, a las publicaciones más recientes y sobre todo a los trabajos de los colegas que están trabajando del equipo del teatro cómico, que han hecho una excelente labor en este sentido, ¿no? De otras aportaciones recientes, ¿no? Como algunos pozos excavados en el entorno de la ciudad de Cádiz, sobre todo en la Eriteia. Digamos que es uno de los grandes vacíos de investigación por esta falta de contextualización y sobre todo también por la poca incidencia de las descripciones de tipo técnico, tecnológico, las aproximaciones arqueométricas que bueno, han puesto su foco en esta etapa, ¿no? El material subacuático, ¿no? Como el que tienen ahí, que hemos publicado en los últimos años, tampoco viene a resolver estas cuestiones, añade simplemente otro foco más al que habrá que atender, pero digamos que esto desconocimiento de la cerámica arcaica, pues en general plantea desafíos muy grandes, ¿no? Uno de ellos, o quizá el más evidente, y que ya ha planteado varios autores, entre ellos el propio Joan Ramón, pues la valoración de la capacidad de proyección y de desarrollo económico de la urbe arcaica, de la bahía arcaica, pues, leída a través de la cerámica, en comparación con el caso de la costa de Málaga, cuyas pastas, cuyas formas son bien conocidas, pues, y que ha permitido el identificarlas
a lo largo y ancho del área atlántico-mediterránea cubierta por la colonización fenicia arcaica. Pues, sin embargo, en el caso de Cádiz, aunque ha habido, desde luego, algunas investigaciones al respecto, estamos lejos de llegar a ese punto, ¿no?, en el que podamos identificar las cerámicas propias de la bahía lejos de ella, ¿no? Y con lo cual, digamos que estamos ahí en una situación que hace muy complejo el verdaderamente valorar esos debates, ¿no?, que se han planteado siempre sobre el papel comercial, la capacidad de proyección hacia el interior, hacia el Atlántico de los productos de la ciudad, e incluso bueno, la interacción a nivel interno de la propia bahía entre los asentamientos. Yo, en mi caso, en los últimos años, pues he intentado reflexionar un poco, sobre todo a partir de algunos pequeños hallazgos recientes o a través de la documentación publicada, pues sobre tipos o clases cerámicas concretas, la cerámica de cocina, las conocidas copas de tipo Campillo y demás, pero bueno, digamos que estos son gotas en el océano. Hace falta muchísimo más en los próximos años pues para terminar de armar ese andamio del que hablábamos antes y que sí que es un poquito más sólido para la etapa púnica y tardopúnica. Bueno, para la etapa púnica, pues montados a lomos de Camposoto, pero no solo, los de otros yacimientos que luego han ido excavándose y publicándose o estudiándose en las últimas 2 décadas sobre todo, pues conocemos relativamente bien los repertorios, sobre todo los repertorios anfóricos, conocemos bastante bien la evolución de las ánforas locales desde el final del sexto hasta el siglo IV. Se han identificado además cosas, bueno, como esas imitaciones, ¿no?, de las ánforas de tipo jonio, de tipo corintio, que primero se vieron en Camposoto y luego se han identificado en Villamaruja y en otros muchos sitios de producción local, ¿no? Con lo cual, digamos que hay un armazón, como decía, bastante importante, y no solo en relación a las ánforas o al barniz rojo, sino también a muchas otras categorías, ¿no?, de cerámicas pintadas o no decoradas, cerámicas de uso artesanal, por ejemplo las pesas, ¿no?, y otros elementos relacionados con la pesca, o incluso también con la producción de terracotas, ¿no?, de terracotas de diverso tipo, de figuras femeninas, de esos prótomos negroides, ¿no?, como ese molde que tienen ahí de Villamaruja, y otra serie de elementos relacionados, bueno, con el servicio de culto y quizás de la necrópolis. Las carencias son muy parecidas en esta etapa púnica. Pues seguimos estando cojos en el sentido de que los alfares y determinados asentamientos de carácter artesanal han aportado mucha información, pero seguimos teniendo muy poca de la necrópolis, muy poca de Doña Blanca, muy poca de Chiclana, con lo cual, digamos que todo esto pues, es un panorama relativamente bien establecido, pero que habrá que revisar y habrá que ir reconstruyendo y reelaborando conforme pues, se sucedan, ¿no?, las publicaciones en ese sentido. Bueno, yo decía que se conoce muy bien o relativamente bien esta época, no solo en las ánforas, sino también en otros repertorios que se han ido identificando, con datos históricos importantes. En esa helenización, entre comillas, de los repertorios, la imitación de determinadas formas y demás, un poco lo mismo que podemos decir de la cerámica tardopúnica, en la que una de las categorías que más se ha estudiado por la doctora Nibó y que luego hemos revisado juntos también, pues la cerámica de tipo cuas, el barniz rojo, pues, que son, digamos, repertorios que están bien sistematizados desde el punto de vista formal y cronológico y técnico, decorativo. Las ánforas un poco igual. Para la etapa tardopúnica conocemos bastante bien la evolución y diversificación del repertorio,
y además a eso hemos ido sumando en los últimos años pues también el conocimiento de los sellos, marcas y demás, ¿no? Ligados a esta producción y también su interpretación. Ahora hablaremos de ello. Bien, también el repertorio de cocina. En general, para las tres fases los problemas son los mismos que comentábamos. Una relativa riqueza de información de los centros productores y de otros centros artesanales, y una mucho más limitada información en cantidad y en calidad contextual procedente de otras áreas de la bahía. Esta asimetría, desde luego, es algo que habrá que intentar mejorar en el futuro próximo para tener, digamos, la capacidad de utilizar estas cerámicas para hacer un discurso histórico mucho más fiable, mucho más integrado, mucho más sólido. Bueno, veo que no me queda mucho tiempo, ¿no? Pero voy a intentar muy rápidamente pasar al menos de puntillas por encima de estos aspectos que decía antes de, bueno, que marcan qué es lo que estamos haciendo ahora y qué creo yo que es lo que deberíamos intentar hacer en el futuro próximo para mejorar el estudio de la cerámica fenicio-púnica de la bahía. Bueno, parafraseando al profesor Lambolia y su conocidísimo artículo, ¿no? Pues la cerámica como medio, la cerámica como fin. Yo debo decirles que yo no, a pesar de lo que aprendí, digamos, trabajando con el profesor Ramón, trabajando los materiales de Camposoto y bueno, de todo lo que pueden ver en el bagaje de mis publicaciones, yo nunca he aspirado a ser ceramólogo. Yo he tenido muy claro desde el principio que yo lo que quería ser era arqueólogo, es decir, historiador, y que yo quería utilizar la cerámica como fin, como medio, no como fin. Sin embargo, bueno, precisamente trabajando con don Ramón sobre los materiales de Camposoto y viendo un poco el panorama general, pues me planteé desde el principio un plan más a largo plazo en el que vi que era necesario mantener la cerámica como fin al principio para construir ese andamio tipo cronológico que no teníamos en la bahía y que yo creo que, bueno, en cierta medida hoy en día sí que ya está más o menos disponible. O sea que, bueno, digamos que a dónde vamos es precisamente a abandonar el hecho de tener a la cerámica como fin en el eje, ¿no?, en el desarrollo de nuestras investigaciones, e ir caminando más, desplazándonos hacia el poner a la cerámica como medio de obtener otra serie de inferencias históricas, tecnológicas y demás que, bueno, permitan una visión más amplia, ¿no?, más profunda. Evidentemente los objetivos, pues como tienen ahí, lo acabo de decir, el fundamental es superar la fase tipo cronológica, ¿no?, pero no solo, ¿no?, sino que a través de eso, pues comprender mucho mejor la estrategia territorial, los modos de explotación de la propia bahía, ¿no?, a través de la distribución, de los patrones de consumo, de la propia bahía, pues entender las relaciones de la bahía, de su comunidad o comunidades con otras, entender también, evidentemente, a partir de ahí, la estructura económica. Y también, por supuesto, el hecho de dar valor, no solo estrictamente desde el punto de vista científico, sino también social, a esta arqueología no monumental, tan denostada en muchas fases de la investigación de la bahía, y que yo creo que es fundamental. Eso lo sabemos los especialistas, pero tenemos que hacérselo entender al resto de la sociedad para estudiar el pasado, ¿no?, de la bahía protohistórica. Bueno, no me voy a enredar con este cuadro, que es un poco un esquema, aunque no sé si lía más que ayuda,
sobre lo que yo hago ahora y lo que creo que es interesante potenciar en el futuro. Bueno, ahí tienen una serie de variables esenciales: cuantificación, experimentación, arqueometría, análisis de territorio, tecnológico, análisis socioeconómico, que evidentemente deben desembocar en difusión y socialización y ligarse con otros aspectos, ¿no? De más largo alcance, no solo la cerámica, sino para qué sirve, cómo se usa, todo este tipo de cosas. Son aspectos que tienen ahí, digamos, desgajados, pero que deben ir claramente de la mano, y de hecho verán ahora que se interrelacionan constantemente y a veces es difícil poner la línea roja entre unos y otros. Una cosa que a algunos de los ponentes, sobre todo, les parecerá una obviedad y casi una ordinariedad lo que voy a decir, es trabajar en torno al hecho de normalizar la cuantificación, ¿no? La cuantificación con criterios bueno, que están estandarizados y que se usan desde hace décadas en otros lugares, y que sin embargo en la bahía pues, ha costado mucho y que aún se usa muy tímidamente. Nosotros desde las excavaciones de Torre Alta hasta hoy pues procuramos cuantificar los contextos aplicando esos criterios de número mínimo de individuos, número de fragmentos y otra serie de protocolos, ¿no?, que se han gestado en los últimos años, y bueno, ir en la línea de obtener una serie de cuantificaciones que puedan además, por la afinidad de los criterios con las que han sido realizadas, pues compararse entre sí, ¿no?, y que permitan obtener inferencias. Esto ya digo que en otros lares probablemente sea una obviedad. En la Bahía de Cádiz todavía pues estamos un poco en la senda de luchar para que sea un estándar asumido por todos. Bueno, otra cosa que hemos venido intentando fomentar desde principios del siglo es la experimentación. La experimentación, en nuestro caso, vino de la mano del proyecto de Torre Alta. Empezamos a colaborar con el Pedro Ramírez, que es un alfarero tradicional que tienen ahí en imagen, y bueno, hemos estado haciendo desde hace muchos años pues todo tipo de experimentos, ¿no? Ahora con más frecuencia, ahora lo comentaré, pues sobre todo orientados a intentar entender, ¿no?, los procesos de fabricación y a intentar entender todo aquello que los registros arqueológicos pues lógicamente no nos comentan de forma evidente. Para esto pues tenemos ahora un proyecto en vigor, el proyecto de Casteria, desde hace algo más de un año, que digamos es la cristalización de una manera de entender las cosas, de una manera de enfocar los estudios sobre la cerámica más diversa que lo que hemos estado viendo hasta ahora, de ese armazón cronotipológico, y a través del cual, pues sobre todo, pretendemos aportar verosimilitud a muchas de las suposiciones o inferencias que hemos realizado a través del registro, a través de la aplicación pues, de la arqueología experimental física, de la arqueología experimental también digital, y de una visión, digamos, más etnoarqueológica. En este sentido, pues cosas que hemos estado haciendo y que estamos haciendo, pues cosas llamativas, ¿no? Que uno dice, ¿cómo no se ha hecho antes? Pues no se había hecho. No se ha ido al campo a caracterizar, a identificar las áreas de captación de las materias primas básicas, ¿no?, de las arcillas. Habíamos tenido la precaución, gracias a Dios, de en muchos casos tomar muestras de las arcillas que estaban cerca de los hornos, de los testares, pero no habíamos, digamos, desarrollado una investigación específica al respecto. Pues ahora sí que estamos siendo más sistemáticos y nos estamos dando cuenta de que la geología local es mucho más diversa de lo que presuponíamos, de que los alfareros antiguos tenían digamos, unos criterios de selección de las materias primas pues, muy concretos, que estas materias primas además se procesaban de una manera concreta. Estamos aquí manchándonos de barro constantemente, pues haciendo experimentos con el ánimo además de que desemboquen en cosas útiles desde el punto de vista de la experimentación y de la arqueometría, procesando diversos tipos de arcilla, obteniendo diversas calidades, diversas recetas, ya digo, con el ánimo de hacer
pues por ejemplo, ladrillos de estos típicos, ¿no?, que utilizamos para ensayar cocciones a diferentes temperaturas, para caracterizar pastas y demás, ¿no? También, ¿no?, como veremos, para hacer los propios cacharros. Una vez que hemos conseguido identificar zonas que con seguridad sí que se utilizaron para extraer los materiales. Este proyecto Ergasteria gira en torno a una propuesta fundamental, que es la de construir un horno de tipo Camposoto, como el que ven ahí en proyecto, y bueno, pues jugar con él, hacer ánforas, hacer otros cacharros, cocerlas y demás, como se ha hecho en otros proyectos a nivel hispano, en el ámbito de la meseta, en el noroeste. Todavía no se ha podido materializar, pues, por las circunstancias que todos conocen, pero estamos ya en una fase avanzada, ¿no? Se están haciendo pues otra serie de preparativos y demás, y esperamos prontamente poder estar cociendo cosas y cargándolo y probando cosas en el horno, ¿no? De momento lo que hemos hecho es jugar con estos hornos a nivel digital, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Y bueno, todo esto, pues aparte de refinar el proyecto y el modelo, pues nos ha servido para darnos cuenta de las relaciones de proporciones y tamaños entre las ánforas y los hornos, que no hay nada de casual en ellas, cómo van cambiando las tipologías de hornos a la vez que van cambiando las tipologías de ánforas, cómo las ánforas normalmente y otra serie de elementos pues están vinculadas a nivel de proporciones pues con, digamos, diámetros concretos de los hornos. Hemos intentado cuantificar la productividad teórica de estos hornos, viéndola además a través de forma diacrónica, como tienen ahí, ¿no?, desde el siglo V, de Camposoto, los de Torre Alta y algunos de época romana de la propia bahía, viendo cómo se relaciona además todo esto con el progreso de las instalaciones conserveras, ¿no? Y como saben, es a donde estarían dirigidas las ánforas. En fin, un lío bastante importante, y que esperamos poder contrastar pues con esos datos de cuando tengamos el horno físico. Hemos estado también jugando con los tornos, con cómo sería el torneado, cómo serían esos tornos de la época, a través de los pocos restos que hay de este tipo. Estamos también jugando con ellos físicamente, estamos reconstruyendo algunos de ellos e intentando pues, probar a ver cómo era este proceso, sobre todo centrado en las ánforas. Ven ahí, pues, más o menos sabemos ya cómo se hacía. Hemos obligado a nuestro alfarero de cabecera, Pedro, a hacer muchas ánforas, a discutir con él, a darle vueltas y demás. Y bueno, un proceso que pretendemos ampliar a otra serie de tipos y otra serie de cacharros. Hemos estado también jugando desde el punto de vista digital, pero también con réplicas sobre las capacidades, ordenando, viendo los orígenes del patrón de capacidad, que es un patrón de origen levantino, cómo esta evoluciona a través del tiempo, cómo bueno, cada serie tiene unos patrones concretos, ¿no?, de relación con la unidad métrica de capacidad, cómo en época romana esta unidad se diluye, ¿no?, y pasa a romanizarse también, aunque no se romanicen las formas, en fin. Todo esto además, bueno, viendo módulos de capacidad distintos en las ánforas, viendo también módulos de capacidad en otras series, como las ánforas en miniatura, que siempre se habrían dicho que eran pues casi juguetes, ¿no?, elementos que no tenían estándares, pues sí parece que tienen unos estándares de tipología y de capacidad concretos en función de la época. Y jugando también con otra serie de elementos muy vinculados a la producción ánforica, como los sellos, estudiando no solo la iconografía y el significado, que era lo que había centrado el debate hasta ahora, sino, bueno, digamos, hemos decidido enfocarlo de otra manera y producir pues cuños de diferentes materiales, ver pues cómo se habían hecho estos sellos, probando con diferentes materiales, pues ahí ven, grabados en madera, en cerámica, en metal, en piedra, bueno, digamos que viendo las huellas y demás, pues determinar cómo eran los cuños en cada una de las épocas, ¿no? Bueno, hemos estado también jugando con la comida, en relación con las ánforas, en relación con los contenidos de las ánforas, tanto a nivel físico, como ven ahí mis salazones caseras
parecidas a las del edificio de las ánforas púnicas de Corinto, como también a nivel digital, pues para ver pues, potencialmente cuántos trozos de atún salado caben en una ánfora, cuánto tiempo aguantan, qué proporción de sal deben de llevar en las ánforas, todo este tipo de detalles, ¿no? Que, bueno, pueden parecer juegos, ¿no? Pero aportan datos históricos que ninguna otra fuente aporta y que son del máximo interés, ¿no? Todo esto además lo hemos hecho también con la cerámica de cocina, pretendemos ampliarlo a otras categorías, ¿no? Pues hemos estado reproduciendo cacharros en la medida de lo posible con las pastas, con las materias primas originales, pues probando a cocinas portátiles, cocinas fijas. Son experimentos además interesantes porque como esta receta que ven ahí de Ateneo de atún, pues al final acaba uno pudiéndoselas comer. También con el pan, con las cocinas en general, haciendo hornos portátiles, hornos fijos, ¿no? Que estamos ahí probando para pues, hacer pan y demás. La experimentación digital con las mismas vajillas, aplicando un poco los mismos criterios que hemos dicho de las ánforas, ¿no? Viendo capacidades, estándares de capacidad, módulos, ¿no? Hemos visto cómo los mismos perfiles se producen en diversos módulos, pues evidentemente dirigidos a diferentes tipos de consumidores, diferentes tipos de bolsillos y necesidades, y también cómo se relacionan esas cerámicas de cocina potencialmente pues, con las vajillas de barniz rojo, comunes, grises y demás de cada una de las épocas. Un elemento que, bueno, un tipo de enfoque que permite pues, potencialmente saber más o menos cuántas raciones saldrían de cada olla, de cada cazuela, y que, bueno, si lo aplicamos desde el punto de vista demográfico, pues puede dar datos bastante interesantes dependiendo del contexto, ¿no? Desde el punto de vista arqueométrico, pues algo se había hecho, ¿no? En los últimos años, Philip Johnston había hecho una tesis doctoral muy interesante, hemos colaborado con él, ¿no? Y nosotros mismos, pues al hilo del proyecto del Punic Amphora Building de Corinto, pues en colaboración con Leandro Fantuzzi y otros colegas de la British School, hemos hecho una batería de análisis muy grande que además está creciendo actualmente y que, bueno, nos ha permitido por fin caracterizar arqueométricamente la huella de las ánforas púnicas del siglo V y por extensión de otras ánforas de cronología posterior, y ahora estamos en fase pues, de ampliar, ya digo, la batería de analítica a otra serie de categorías, a barniz rojo, a cerámicas comunes, a cerámicas de cocina y demás, para tener, digamos, por fin un retrato robot claro de cómo es la cerámica, desde el punto de vista arqueométrico, cómo es la cerámica local. Parecía una obviedad después de excavar tantos años, tantos talleres, pero no lo era. Era una cosa que estaba pendiente. Todo esto, además, pues desde el punto de vista territorial, también se está trabajando en análisis de redes y demás, bueno, no solo tener un mapa de puntos, sino entender ese mapa de puntos, de por qué los puntos están en ese sitio y no están en otro, cómo se relacionan con los recursos, con los paleocanales, con los puertos, con los almacenes, con el templo, con otra serie de elementos del paisaje. Una aproximación tecnológica, cómo se hacían estas cosas, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista teórico digital, como desde el punto de vista físico, como decíamos antes, haciendo réplicas, fabricando herramientas y demás. Todo esto está también en marcha. E intentando leer la distribución comercial, tanto a nivel interno de la bahía, precios y demás, como hasta el otro extremo del Mediterráneo, con el proyecto este del Punic Amphora Building, por ejemplo, y viendo un poco la distribución no solo de las ánforas, que es lo típico, sino también de otra serie de elementos, que, por ejemplo, John Ramón conoce muy bien también de Camposoto, como es la fabricación de terracotas, ¿no? Terracotas que son, digamos que en Camposoto tenemos moldes, pues básicamente son similares a las terracotas de La Caleta, por ejemplo, ¿no? Era una cosa evidente, pero que no se había ligado hasta el momento, ¿no? O esos moldes de Villamaruja y de otros lugares, por los prótomos también del ámbito subacuático. Todo esto
lo que queríamos y lo que pretendemos, digamos, es que no se quede en la parte científica estrictamente, sino que también, digamos, tenga una mayor repercusión social. No van a dejar de salir alfares, pero es importante bueno, que el municipio entienda que todo esto tiene una proyección identitaria y una proyección potencial importante a nivel de recursos turísticos y demás, y que bueno, que todo esto está ligado también a Cádiz, ¿no? Así que bueno, nada, yo con esto concluyo y siento mucho haberme